¿Cómo están ustedes? Esta es una edición especial del campo, la industria verde, desde Timbúes, 50 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, a la vera del río Paraná, donde se está inaugurando una nueva inversión y muy importante en este caso en la agroindustria de oleaginosas. Se trata de la planta de Renova, una sociedad entre el grupo internacional Glencore y la familia santafesina Vicentín, con una capacidad de 20.000 toneladas por día, la más grande en su tipo a nivel mundial, también la más moderna. Y acá tuvimos la oportunidad de conversar con varias personalidades ligadas a este sector clave de la economía argentina. Enseguida empezamos entonces con esta cobertura tan especial y tan emotiva, porque se trata de un momento muy difícil de la agroindustria sojera en el país. Y a pesar de eso, esto es una demostración de que estamos mirando con faros largos lo que puede ocurrir con este sector a nivel internacional. Enseguida empezamos. Y ahora estamos con yo diría, el protagonista principal de esta inauguración, es el vicepresidente de Renova, a cargo de la presidencia, un hombre del grupo internacional Glencore. Bueno, felicitaciones en primer lugar por este emprendimiento y quiero que nos describas un poco en qué consiste la obra. Mira, gracias por estar, Héctor. Esto es una planta que comenzó a gestarse en la concepción teórica en el año 2010. Esta concepción fue hecha por 3 compañías en ese momento: Vicentín, Molinos Río de la Plata y Oleaginosa Moreno, que pertenece al grupo Glencore. Queríamos hacer un proyecto distintivo, para lo cual nos planteamos algunas premisas que tenían que estar sí o sí. Ellas eran, primero, el mejor nivel tecnológico disponible. Segundo, la escala que permita abordar ese nivel tecnológico. Nos interesaba mucho la energía, por lo tanto, esta planta cogenera su propia energía eléctrica y se satisface con esa cogeneración. Nos interesaba muchísimo la seguridad de nuestra gente, por lo cual fue diseñada teniendo en cuenta los más rigurosos estándares de seguridad para el personal, y todo el personal, toda nuestra gente es capacitada al respecto. Y bueno, y finalmente tenemos que cuidar el ambiente y también queríamos las normas y el estándar más riguroso de cuidado medioambiental que desde ya esta planta cumple. Entonces dijimos, bueno, esto es lo que queremos, ¿cómo lo hacemos? Y ahí tuvimos la gran suerte de que, siendo 3 compañías del sector, teníamos quizás más de 100 años de experiencia en la industria aceitera. Con funcionarios que vieron nacer a esta industria en el país. El señor Daniel Bullati, el ingeniero Daniel Bullati de Vicentín, el ingeniero Luis Palacios, que lo vemos por ahí, y el ingeniero Carlos Caruso, que conformaron el Dream Team. Y yo creo que durante muchas generaciones se va a hablar del equipo humano y profesional que llevó a cabo este emprendimiento. Que es el más grande del mundo en su tipo. Es la planta concebida de inicio como la más grande, y esto lo puedes apreciar. Hay otras plantas de 20.000 toneladas o más,
que sufrieron sucesivas ampliaciones. Nosotros nos aprovechamos de la eficiencia de salir de movida con esa escala maravillosa y bueno. Y encontraron un lugar maravilloso, y te voy a decir algo que es muy caro también a mis sentimientos. Acá se fundó por primera vez un asentamiento en tierra firme americana, que fue Fuerte Santi Espíritu, claro, antes que la fundación de Buenos Aires, claro, la primera. Claro, así es, mira, viste, las cosas no suceden porque sí. Nosotros, para definir dónde íbamos a instalar la planta, recorrimos muchísimas horas toda la ribera del Paraná y realmente pensamos que este era el lugar. Así que habrá habido algún llamado ancestral quizás. Pero no estaba el calado, hubo que hacer también que llegue el río. El calado, tenemos algún tipo de problemas, lo hicimos, lo tenemos que mantener, es una cuestión solucionada ya. Y bueno, yo diría, la gran ventaja que nos da el río Paraná, con toda la riqueza, no solo para la Argentina, para todos los países de la región, lo que este río nos permite, y en cuanto al transporte y a la posibilidad de tener terminales graneleras una atrás de la otra, ¿no? Uno que yo tengo la posibilidad de conocer puertos del mundo, puertos europeos, las inversiones enormes que requieren esos puertos. Y acá, gracias a la ribera, gracias al río, logramos tener una enorme eficiencia en la carga de los navíos. Y bueno, y esto nos lo dio la naturaleza. Que lo diga Sergio Gansberg de Glencore. Glencore, yo no quiero hacer comparaciones odiosas, pero debe ser la compañía de trading más grande del mundo, o está ahí peleando el podio. Sí, es una compañía de trading, no solo de granos, básicamente de minerales, metales y energía, muy diversificada. Hoy en un proceso de transformación a una compañía con integración de activos mineros, cosa que antes no lo era, pero sí, la compañía está en movimiento también. Y esto es uno de los activos que la compañía se siente orgulloso de tener. Felicitaciones por este emprendimiento. Necesito pedirte un dato. ¿Cuál es más o menos un monto estimado de inversión? El monto estimado son 490 millones de dólares. Es una inversión que si te propones hacer en la industria manufacturera, te va a costar encontrar un proyecto para invertir 490 millones de dólares. O sea, entonces digo, tenemos el privilegio de contar con ello, pero quiero agregar un dato que también hizo distintivo a este proyecto. Como vos sabés, lo hicimos asociados con la empresa Vicentín, cuya familia es del norte santafesino, mientras que Oleaginosa Moreno perteneció a una familia del sur de la provincia de Buenos Aires. Inmigrantes ambos, Italia y el Líbano, y lo que es increíble que de alguna manera estas dos empresas, que son Renova hoy, enmarcan la pampa húmeda. Están en los límites. Bien, estamos en los límites, Reconquista y Bahía Blanca. Y acá estamos unidos por un proyecto de esta envergadura. Fabuloso. Es lo que nosotros llamamos la Argentina verde y competitiva. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Fue bárbaro compartir esto. Y entre los presentes en esta inauguración de la planta de Renova en Timbúes está Claudio Molina. Claudio es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Y Claudio, bueno, vamos a tener como 1000 toneladas o 2000 toneladas o 3000 extras por día para producir biodiesel. Y Héctor, cuando uno ve este tipo de inauguraciones se emociona mucho. Cuando empezamos a trabajar, en mi caso hace más de 20 años en la industria aceitera,
pensar en este tipo de plantas industriales era un sueño. ¿Cómo eran las plantas en aquella época? Y eran plantas de 1000, cuando se inauguró una de 2000 toneladas ya era una planta muy grande. Acá estamos hablando de una de 20.000 por día, o sea, 10 veces la capacidad que tenían hace 20 años atrás. Entonces realmente emociona. Y más en los momentos de la Argentina donde son tan bienvenidas inversiones de riesgo como esta, ¿no? Muchas veces se habla de que la Argentina se ha estado desindustrializando y demás. Cuando uno ve esta planta y ve el complejo de Timbúes, que hace 5 años no existía, y ahora hay 3 plantas enormes. Bueno, creo que tiene que haber una reforma educativa, Héctor. Hay muy mala información. Se está instruyendo mal a la gente, se desconoce cuáles son los verdaderos motores productivos de nuestro país y por eso muchas veces se toman políticas equivocadas, porque la base del conocimiento a veces no transita por los lugares como este, donde realmente hay inversiones que son de la Argentina que viene, de una Argentina productiva, una Argentina mucho más racional e institucional. Pero yo veo acá mucha gente, veo pocos funcionarios, no veo a nadie del Ministerio de Industria, por ejemplo, de la Nación, lo cual suena absurdo, una inversión de no sé cuántos cientos de millones de dólares en una agroindustria competitiva para el mercado internacional y no está la ministra. Y bueno, es paradójico. Pero últimamente estamos equivocando el camino y esa es la prueba. Me refiero a que cuando vos decís que hay que educar a la sociedad, bueno, me parece que el mensaje que está bajando por ahí no es el adecuado, digamos, no se puede repudiar o de alguna manera no compartir o no formar parte de este desarrollo. Sí, en este caso correspondía al área de industria, pero no olvidemos que hay otras áreas de Estado que se han involucrado con la producción de ciertos segmentos de esta cadena de valor y la han impulsado, como el programa de biocombustible. Por lo tanto, yo diría que no todo está perdido. Hay áreas de gobierno que se han comprometido con una producción sustentable. Por eso decía que, bueno, acá tenemos ahora con 20.000 toneladas por día y un 18% de aceite, me equivoqué porque dije 1.000, 2.000, 3.000, no, son casi... 4.000 toneladas puede llegar a ser muy cerca, 3.600 sería un número razonable. Además, Renova no solo hace crushing, que es lo que va a hacer esta planta, sino que en otras empresas del grupo están haciendo biodiesel. Es una de las 3 plantas de biodiesel más grandes de la Argentina, radicada en Puerto San Martín, en San Lorenzo precisamente, contigua al crushing del puerto de la firma Vicentini, Oleaginosa San Lorenzo. Es una firma muy importante que se constituyó con la movida de los biocombustibles en primer lugar y por eso también estamos acá muy contentos, porque Renova nació produciendo biodiesel, ubicada, como dije antes, contigua al puerto de Vicentín y de Oleaginosa San Lorenzo. Eso es interesante, nace como productora de biodiesel y luego avanza hacia el crushing. Sin dudas, se encontraron sinergia los socios, se dieron cuenta que podían construir este complejo que es un leading case a nivel internacional por una serie de facilidades tecnológicas que tiene. Gracias, Claudio, por estos comentarios y bueno, comparto tu felicidad. Muchos no lo saben, pero Claudio es el verdadero autor, el redactor de la ley de biocombustibles, que después tomó, digamos, algunos atributos adicionales en el Congreso, pero la base fue aquel documento que vos preparaste. Sí, Héctor, hay que reconocer también a gente que ya no está en este mundo, como el senador Luis Alberto Falcó, y también a Néstor Kirchner, que como presidente firmó el programa de biocombustibles, promulgó la ley y después emitió el decreto reglamentario 109 del 2007 y todos sus colaboradores. Hasta que después cambiaron las cosas. Fueron desde otra área de Estado, no precisamente del Ministerio de Planificación y también del de Agricultura, que siguen sosteniendo el programa de biocombustibles. Gracias, Claudio, por estos comentarios y bueno. Y como argentino me siento orgulloso que haya empresarios que apuesten así en este país, más que nada con la inestabilidad de reglas de juego que hay. Lo que pasa es que estas cosas bypassean un poco a los gobiernos. Acá hay una visión estratégica de una corporación internacional como Glencore, que creo que está viendo otra cosa, está viendo hacia dónde va el mundo y dicen, bueno, hagamos esto porque más tarde va a ser tarde. Ojalá que con toda la capacidad que tiene la Presidenta de la Nación rápidamente cambie el direccionamiento que le están dando a la economía a algunos de sus funcionarios y esto puede repetirse en los próximos tiempos muchas veces. Y esa es la Argentina que queremos, verde y competitiva. Muchas gracias, Claudio. Continuamos con esta cobertura especial en la inauguración de Renova al norte de Rosario.
en esta fabulosa planta de crushing y estamos con un especialista en comercio de derivados de oleaginosas. Fundamentalmente se trata de Tommy Hinrichsen. Y bueno, ¿y cómo estás viendo esto? ¿Más mercadería para vender? Sin dudas, en realidad no soy un experto en nada, pero no hace falta ser un experto para ver lo impresionante que es esta fábrica. Esta fábrica es tal vez la síntesis de todo lo que se ha aprendido en la industria de aceite, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Y está insertada en este pequeño corredor de Rosario San Lorenzo, que es la especie del Silicon Valley de la industria aceitera en el mundo. Ha sido la mayor inversión privada hecha en este último año en la Argentina y en verdad es fantástico y admirable que esta fábrica haya sido puesta en Argentina y no en otro lugar del mundo como China, como Brasil o otros lugares que se podrían haber hecho. Nosotros decimos que bueno, esto es parte de la Argentina posible, ¿no? Y muchas veces tenemos la imagen de que el país se va desindustrializando, y fíjate acá, quizá nos desindustrialicemos en algunas cosas donde demostramos no ser competitivos, pero me parece que estamos dando pasos muy fuertes en donde realmente tenemos ventajas. Así es. Este año la Argentina va a tener una cosecha de soja de aproximadamente 54 millones de toneladas. Algunos dicen más. Esperemos que más. De las cuales seguramente se industrializarán alrededor de 40 millones de toneladas o más. Y esta fábrica es el vehículo necesario para que se industrialice una mayor proporción de soja, que entonces al industrializarse se exporta como harina y como aceites o biodiesel, que es la forma de exportar valor agregado al mundo y no exportar soja, que es la materia prima, para que se muela en otros lugares del mundo. Yendo a tu actividad específica, donde estás en el área comercial de todo esto, ¿qué es precisamente más fácil? ¿Vender el poroto de soja o vender los derivados? Harina, aceite, biodiesel. En realidad, al tratarse de commodities, tanto la soja como la harina como el aceite, no es que haya una dificultad comercial en vender alguno de estos productos. Lo que sí es cierto es que en el mundo desarrollado, exportar valor agregado siempre se encuentra de alguna forma explícita o implícita con alguna barrera de entrada. En ese sentido, claramente cada país debe hacer lo suyo para poder exportar algo de valor agregado. Y en ese sentido el desafío de exportar harina y aceites es seguramente mayor, independientemente de las dificultades, que exportar simplemente soja. Los contrarios también juegan, eso es parte de las reglas. Por supuesto. Bueno, veo que sos optimista respecto de lo que es el sector, de lo que es esta inauguración. Esto es un 10% de aumento de la capacidad instalada de procesamiento en la Argentina. Va a haber más negocio para todos, sin ninguna duda. Así es, y mientras tengamos el enorme placer que haya gente tan encantadora como vos que cubra este tipo de eventos, estamos con quien debemos estar, Héctor. Muchas gracias. A vos. Bueno, y ahora con otro representante de la familia Vicentín, el muy conocido Beto Paduan. Beto, felicitaciones por este emprendimiento y queremos tu impresión. Vos has estado incluso en el gremialismo comercial, has sido un fogonero desde la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Qué estás sintiendo hoy con esta inauguración? La verdad, Héctor, muy emocionado. Ver esto, lo que soñábamos, bueno, después gracias a la gente que nos acompañó, a Vicentín con este emprendimiento, pudimos haber logrado todo esto. Creo que es un ejemplo de un país como el nuestro que, apostando tanto a la agricultura, solamente estamos integrándonos en este quehacer de todos los días, tratando de agregarle valor a la producción primaria, ¿no?
Creo que hay mucho por hacer, creo que hay muchas cosas más que en definitiva tenemos que seguir trabajando, por supuesto. Lo que uno ve es que realmente cuando se habla de agregado de valor en origen, si alguien es un poco paradigmático, la primera planta de etanol que se hizo en la Argentina, de cereales, la primera planta de biodiesel, porque antes que hagamos estos muestros... Vos estuviste cuando hicimos aquel congreso del biodiesel hace 2 años, en octubre del 2012, o el 2011. 2011 pasa tan rápido el tiempo que uno se da cuenta. Y más con los años que uno tiene, más rápido todavía. Pero bueno, aquella vez hicimos ese congreso en Avellaneda, donde fue la primera exportación de biodiesel que salió desde allí, ¿no es cierto? Con una inversión nacional, con ingeniería local y normas europeas. O sea, la verdad que estamos muy orgullosos de estar en este sector donde realmente estamos a la vanguardia con muchas cosas. Ahora tenemos bioetanol, una lástima que los números y las situaciones que estamos viviendo como país no nos acompañan para poner en marcha definitivamente la planta Avellaneda, que hace 1 año y medio prácticamente está parada. Creo que, igual que bueno, acá en Rosario también con mucha más expectativa, que si nosotros pudiéramos poner en marcha esto, tendríamos otro precio de la soja y otro precio del aceite, seguramente como país, ¿no es cierto? Entonces, creo que no estamos viendo la realidad de las cosas, nada más. Las vamos a ver, esto es creer o reventar. Por lo menos ustedes siguieron para adelante a pesar de las distintas situaciones, distintos gobiernos, siempre fueron creciendo. Pero vos sabés que yo creo que nosotros seguimos para adelante porque es como la ley de la pendiente, ¿viste? Que vos venís con una bicicleta piñón fijo y te bajás en la pendiente y no podés parar. Tenés que seguir pedaleando. Y nosotros así, creo que está en la Argentina, que ve la Argentina con mucho futuro, que ve la Argentina queriendo apostar a las cosas de nuestra tierra. Y bueno, y estamos en esto y vamos a seguir seguramente. Nosotros siempre decimos, y lo hemos incorporado como un leitmotiv nuestro, nos encanta Nike, es just do it, hacelo y listo. Sí, así es. Bueno, pero creo que hay mucha gente que como nosotros está apostando al país, estamos aquí trabajando y poniéndole las espaldas a esto que es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y por qué no decir la única o una de las pocas actividades de ingresos de divisas genuinas en el país y que a veces no se la está viendo como tal, pero yo creo que vamos a ir para adelante y en poco tiempo vamos a estar bien. A fuerza de inauguraciones, a billetazos. Sí, ¿qué vamos a hacer, Héctor? Pero muchas gracias. Gracias a vos y felicitaciones. No, por favor, gracias a usted, mi amor. Bueno, y como ya hemos informado, este emprendimiento de Renova surge de una vinculación entre la compañía internacional Glencore y un grupo de origen santafesino, que es el Grupo Vicentín. Sergio Nardelli es director del Grupo Vicentín y queremos ver cómo se siente hoy la familia y la empresa con este emprendimiento. Muchas gracias, Héctor, por venir. La verdad que estamos muy contentos. Realmente se va plasmando sueños de mucho tiempo y que se logra con este gran proyecto que es impresionante realmente. ¿Por qué no describimos lo que es hoy el Grupo Vicentín? Vicentín es una familia que se dedica especialmente a molienda de soja, tiene otros emprendimientos como algodón, como carne con el frigorífico Friar, tiene una explotación de mosto, jugo de uva en San Juan, trabajarán alrededor de 5.000 personas, estaríamos facturando alrededor de 4.000 millones de dólares. Y bueno. Eso es lo que es Vicentín. Y en los últimos años han ido vinculándose con Glencore para estos nuevos emprendimientos. Con la empresa Glencore estamos trabajando hace varios años. Empezamos con biodiesel y luego vinimos a realizar este emprendimiento. Cuando se decide hacer esto acá en Timbúes, ¿qué había en esta zona? Nada, campo. Y un buen río que es mucho. Pero un buen río, pero al que le faltaba calado, me parece. Por supuesto, pero que por medio de hidrovía y se viene trabajando hace mucho tiempo y hay 32 pies de calado, cosa que fue
realmente estuvo muy interesante y muy seguro en cuanto a embarques. Así que es muy competitiva la zona para todo lo que es la logística de embarque de este tipo de productos. Sumamente competitiva. Me arriesgo a decir que no hay lugar en el mundo que sea tan competitivo como esto. ¿Por qué? Porque acá concentra en 500 kilómetros, 600 kilómetros a lo redonda, el 80% de una producción muy grande de soja, 55, 60 millones de toneladas, y lo cual permite plantas de gran tamaño. Esta planta, que es de unas 20 y pico mil toneladas por día, para entender eso es la cosecha paraguaya entera, se puede moler en esta planta, o un 15 a 18% de la moneda de la soja argentina. Es realmente conmovedor, no la pudimos recorrer, hubo que recorrerla en colectivo, son 30 cuadras de largo. Que lo que está bien decir, porque este gran tamaño de planta permite eficiencia de puerto. Hace 30 años todo esto costaba $60 por tonelada. Hoy cuesta 15, 20 dólares por tonelada recibir, moler, embarcar. Por lo tanto es realmente un gran aporte a la cadena de soja y para que los productores tengan mayores precios. Por lo que hemos visto, da mucho más trabajo llegar acá que de acá al resto del mundo. Bueno, es un poco el déficit de infraestructura que hay, que realmente me imagino que en poco tiempo se irá mejorando toda esa parte. Es fantástico el emprendimiento, estamos todos conmovidos, felicitaciones por esta iniciativa y ver que bueno, esto ha bypaseado distintas políticas, distintos gobiernos, distintas épocas, se arrancó y se siguió. Y muchas gracias y estamos esperando la soja de Uruguay, Paraguay. Muchas gracias, Sergio. Y continuando con esta cobertura especial en la inauguración de Renova, nos encontramos con un amigo que es de la competencia, pero acá son todos amigos. Estamos con Luis Zubizarreta. Luis pertenece a la firma Dreyfus, que es vecina, tiene una enorme planta aquí al lado. Exactamente, que la inauguramos en el año 2007. 2007, así que no hace tanto. No hace tanto, es todo nuevo acá. Y además es presidente de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles. ¿Cómo estás viviendo esta inauguración? ¿Consolida la idea de que acertaron cuando se vinieron para acá? Totalmente, y aparte yo soy de los que creo que la competencia es buena para el país porque es la manera que esto crezca. Así que la verdad que muy orgulloso de ver este desarrollo y con una gran inquietud hacia el futuro, ¿no? Cómo esto va a seguir creciendo, tenemos que lograr que esto siga. Como vos decías, este polo de Timbúes hace 8 años no existía, no había nada, acá había una barranca. Se ve desde el Google Earth, ves las fotos viejas y no había nada y de pronto tenemos estas 3 plantas, porque además a la derecha tuya, aguas abajo, está Noble. Efectivamente, está Noble, tenemos 3 complejos nuevitos, súper modernos y que tienen proyección de crecimiento también, porque Noble hizo su planta de biodiesel hace relativamente poco, el año pasado. Nosotros tenemos algún proyecto futuro de seguir creciendo. Lo importante es cómo darle competitividad al sector y en eso creo que tenemos bastante para trabajar, pero tampoco es tan difícil. Recién charlaba con gente del Ferrocarril Belgrano, por ejemplo, que están acá. Sí. Hay un Ferrocarril Belgrano no llega a Timbúes. Hoy no, pero queda a 5 kilómetros de acá la vía. Con lo cual hay que hacer un desvío. Hay que hacer un desvío que relativamente cuesta poca plata y que además va a enganchar estas 3 plantas con todo el norte, que es la zona que se viene, porque como vos bien sabés, la región con más potencialidad de agregar nueva área es el nordeste y el noroeste argentino, y eso va a suceder pronto porque los chinos necesitan, digamos, Asia necesita esos alimentos, los tenemos que producir, los vamos a producir, y la conectividad con el ferrocarril es clave. Yo creo que la verdad que es un buen síntoma que ellos, que gente de Belgrano Cargas esté acá. Nosotros vimos lo que es el camino que se construyó y que justamente barre todas estas zonas y se ve que es todo muy fresco y se ve también el colapso de la autopista con todos los camiones que quieren descargar y bueno, esto es con cuentagotas. La planta tiene mucha más capacidad que el cuello de botella de los caminos y la falta de ferrocarril. Efectivamente, tenemos unas plantas súper modernas, muy eficientes para cargar, pero necesitamos infraestructura alrededor.
Y yo creo, digamos, hay un gran proyecto que es el Plan Circunvalar de Rosario, que es un proyecto enorme. Me parece que hay que comerse el elefante de a pedacitos y creo que con algunas obras no tan importantes esto se corrige y bien. Me parece que hay que ponernos a trabajar en eso para que las rutas no colapsen, como decís. Los puertos están, los productores están, la tecnología está, las fábricas de herramientas están, digamos, creo que tenemos todo bien preparado para seguir creciendo y el desafío está ahí, ¿no? Acá la paradoja es que esto se está inaugurando en un momento en el que uno de los productos, o de los productos de valor agregado más importantes, como es el biodiesel, está atravesando una crisis bastante severa, ¿no? Yo diría casi límite, porque hay plantas que ya han cerrado. ¿Cómo ves esto y qué hay que hacer? No, yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero hay que capear el temporal de Europa. Europa se nos cerró y yo confío en que Argentina va a lograr dar vuelta a esa decisión injusta, pero mientras tanto tenemos que seguir exportando biodiesel porque es la manera de que no inundemos el mundo de aceite de soja. Con lo cual, eso se logra dándole competitividad al biodiesel vía retenciones. O sea que hay que llevar las retenciones a un nivel que permitan al biodiesel ser competitivo. Y el otro tema, creo que hay que ver cómo maximizamos nuestro consumo de biodiesel en la Argentina con un esquema racional que publique los precios en tiempo, que tenga una fórmula razonable que pueda darle previsibilidad al negocio y sobre todo que permita que Argentina aproveche un combustible barato y nacional como el que tenemos, y eso lamentablemente no lo estamos haciendo, pero bueno, siempre estamos a tiempo de darlo vuelta y no es tan complicado, hay que hacerlo y bueno, en eso tenemos que trabajar. Espero que esta inauguración y sus repercusiones sirvan para que alguien se despabile un poco y haga lo que hay que hacer, que está bastante cantado. Muchas gracias, Luis Zubizarreta, por estos comentarios. Felicitaciones por ser parte de esto que hablábamos con Sergio Gansberg. Aquí se fundó no solo en la Argentina, se fundó América. El primer asentamiento en tierra firme americana fue acá nomás, Fuerte Santi Espíritu. Efectivamente, es un símbolo muy interesante. Así que bueno, a seguir trabajando. Gracias, Héctor. Gracias. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Bueno, y ahora tenemos que rematar un poquito todo esto y viendo qué pasa con el mercado. Estamos con Andrés Ponte, que es un analista de la firma CENI, está instalado en Rosario y queremos ver cuál es tu visión de esta campaña y cómo cae la inauguración de esta planta en este momento. Bueno, buenas tardes. Más operador que analista, a decir verdad. La realidad es que la inauguración de la planta, si bien ya hace un tiempo que viene funcionando, cae en un momento complicado para el sector, ¿no? La determinación de los precios para la industria del biodiesel es algo muy complejo y que está haciendo peligrar en mucho lo que se había ganado en los años anteriores. Es una verdadera picardía que con la capacidad instalada que hay en la industria del bio hoy estemos funcionando prácticamente a menos de la mitad. Así que la verdad que la inauguración cae en un momento, creo que complejo para el sector. Respecto al mercado, bueno, hoy especialmente estamos teniendo un poco de baja en el mercado externo que nos está haciendo caer algo los precios aquí, pero estamos muy optimistas en lo que van a ser los volúmenes de cosecha tanto para soja como para maíz y pidiendo que resistan los precios. Estamos bien, no son los precios que hemos visto en las dos cosechas anteriores, pero estamos bastante mejor de lo que imaginábamos. Sí, porque en realidad se temía que este año tuviéramos en aquello que muchos decían, la burbuja se pinchó y se acabó. Sin embargo, los precios repecharon bastante bien y estamos ahí. No es para tirar manteca al techo, pero estamos bastante bien. Teníamos una soja que cuando se estaba sembrando muchos la veían por debajo de los $300 y hoy casi con la cosecha muy avanzada en buena parte del país, resiste los precios y hay una resistencia muy fuerte del productor a la venta. Estamos viendo los porcentajes vendidos de los últimos 4 o 5 años, este es el más bajo por mucho. Y eso a pesar de que la producción es alta. A pesar de que la producción es alta, estamos hablando de una producción de 54, 55 millones y se lleva vendido
ni el 20% todavía. Entonces, eso marca lo importante que es que el productor empieza a entender de que Argentina ya no es más un tomador de precios, somos formadores de precios en la medida que ellos puedan, con su resistencia, con su aguante, con su buscar el precio que necesitan para que le cierren el margen que merecen, pueden presionar para que los precios internacionales suban y que que se pueda defender su producción, que en definitiva también es la producción del país, ¿no? Porque el 35% de la soja va a todos. Y además el 100% de la soja es exportación. Exactamente, sí, Divisa, sí. No solo lo que se queda del gobierno, sino todo lo que le entra al país. Sí, bueno, tenemos el porcentaje que ahora que queda como industria de bio que se consume localmente, pero bueno, ahí también tenemos una tributación importante. Y el precio controlado, que es lo que más creo que está dificultando hoy a esta inauguración, ¿no? Los precios controlados en el mercado interno son difíciles. Muchas gracias, Andrés Ponte, por estos comentarios. Y bueno, ya en este momento empieza la ceremonia inaugural, así que te vamos a dejar. Muchas gracias por estos minutos y enseguida continuamos. Bueno, y ya sobre el cierre de este acto, donde el cual se inauguró la planta de Renova en Timbúes, la presidenta hizo un anuncio, una eliminación de impuestos internos para el biodiesel, lo que recibió el agradecimiento por parte de Sergio Gansberg, que es el titular de Renova, pero queremos ir un poquito más a fondo, a ver los alcances de esta medida, conversando con Claudio Molina, con quien ya estuvimos hoy, pero no podíamos perder la oportunidad de un análisis así en caliente. Claudio, ¿cómo evaluás esta decisión de mandar al Congreso un proyecto de ley para desgravar al biodiesel y a los biocombustibles? Bueno, es una medida muy acertada, Héctor, porque hasta este momento venimos expresándolo a viva voz que el gasoil importado estaba desgravado del 41% de impuestos a los combustibles e impuesto a la transferencia e importación de gasoil. Y no lo estaba el biodiesel, en parte por una interpretación de la AFIP y otra parte por el vencimiento de un plazo de 10 años que tenía la desgravación. Por lo tanto, la medida en sí es muy positiva. Ahora, hay que hacer algunas aclaraciones. En cuanto al segmento de mercado de venta de gasoil al público en general, al agro, que son 14.000 millones de litros por año, unos 14 millones de metros cúbicos, hay que cumplir con un corte del 10% que estableció el gobierno a partir de febrero. Las compañías petroleras hasta ahora estaban cortando por debajo del 5% por un problema generado con precios que no cierran para el productor, con lo cual se achica la oferta, y por cierta resistencia al corte. Entonces, esta desgravación es un incentivo para que las compañías petroleras cumplan definitivamente con ese corte, incorporando el 10% de biodiesel al gasoil que se comercializa en Argentina. Aun cuando no haya una transferencia de esa quita de impuesto al consumidor, es un beneficio para el sector porque implica pasar del 4 al 10%. Exactamente, se genera un incentivo que hoy no tienen las compañías petroleras y aumenta la demanda de biodiesel. Y después está el segmento de gasoil que se utiliza para la generación eléctrica, que es muy variable todos los años en función de la rigurosidad del clima, es decir, si el clima es muy seco y frío, se utiliza más gas natural y la generación hidráulica no tiene tanta cantidad, por lo tanto se usa más gasoil, más fuel y por lo tanto se puede usar más biodiesel. En ese caso es fundamental esta desgravación porque se está usando gasoil importado desgravado que termina siendo más barato que el biodiesel que paga ese 41%. Recordemos que la ley de presupuesto estableció la desgravación del gasoil importado. Sí, lo viene estableciendo hace varios años. Este año estableció un cupo de hasta 8.400.000 metros cúbicos y el biodiesel quedaba fuera de competencia. Siendo hoy más barato que el gasoil importado, terminaba siendo más caro por efecto del 41% de impuesto. Por lo tanto, la medida también es adecuada. Acá hay que hacer una excepción en el sentido que como hay una ventana de consumo de gasoil en el invierno muy fuerte, gran parte de esas compras están realizadas. Hay que ver cómo va a evolucionar la demanda por el momento en que sale esta desgravación. Es un poco tarde, digamos, en ese sentido, porque ya el pico... ¿Quién es el que compra ese gasoil? Y la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, conocida como Camesa, puede hacerlo en forma directa a través de NARSA o de YPF.
Ajá. Así que, de todas formas, lo que habría que esperar de Movida es un aumento del interés de las petroleras por cortar al 10%, cosa que no venían cumpliendo. Exactamente, y también de las generadoras eléctricas que ahora podrían conseguir un combustible más barato en el biodiesel por las compras que le queden hacer durante el año. Ahora, Claudio, vos decías que una parte de la ley ya se venció porque cumplió 10 años, sí. Y este proyecto actúa sobre la otra parte. De manera temporal, este proyecto desgrava el impuesto a los combustibles, que es un 19%, y esperemos que el impuesto a la transferencia e importación de gasoil, que siempre toma como base imponible la de impuesto a los combustibles, quede eliminado temporalmente también ese 22% que tiene de alícuota, sumando 19 más 22 da un 41%, que no estaría tributando el biodiesel a partir de que se sancione y promulgue esta ley. Aparte de este anuncio en concreto, yo creo que hay un hecho político del que es un poco más complicado. Acá se puede volver atrás sobre cualquier cosa y pruebas al canto. Pero el hecho de que la presidenta ya en la recta final de su mandato haya inaugurado una planta que ni siquiera es una planta de biodiesel, porque es una planta de molienda, pero tomó como es un gran productor de biodiesel, entonces vio a la empresa en forma global. Lo que hoy inauguramos es una gran planta de crashing. Pero Renova tiene en San Lorenzo una gran planta de biodiesel también. Por eso el agradecimiento de Sergio. Sí, ahora esperemos que bajen los derechos de exportación del biodiesel, que son incompatibles para esta situación de mercado, y que se ajuste de manera institucional la publicación de alícuotas y demás, que está fallando, ¿no es cierto? Eso es lo que el anuncio que faltó en este evento. Se podría haberlo hecho, está la prueba que cuando hay voluntad política todo se puede lograr, ¿no es cierto? Muchas gracias, Claudio, por volver a conversar con nosotros. Has sido el protagonista de esta inauguración y te lo mereces. Muchos años peleando por biocombustibles y por toda la industria. En realidad, los grandes hacedores también son los empresarios que invierten estas sumas enormes que van a dar resultados y van a tener un impacto importante en la economía del país, ¿no es cierto? Ya es de noche aquí en Timbúes, la planta de Renova está funcionando, está a pleno, entran los camiones con soja, pasan directamente al proceso de molienda y extracción de harina y producción de aceite. Aquí no hay una planta de biodiesel todavía, pero sí Renova cuenta con una de las mayores plantas de biodiesel en la Argentina, a muy pocos kilómetros de aquí, que va a recibir cuando entre a funcionar a pleno el aceite que salga de este emprendimiento. 20.000 toneladas de molienda por día, son 3,5 millones de metros cúbicos de aceite. Para tener una idea, el aceite tiene un precio del orden de los $1.000 la tonelada, así que acá salen 3,5 millones de aceite por día. Y el valor principal de la soja, que es la harina, que es también el principal producto de exportación de la Argentina, hoy se encuentra con un potencial de producción que agrega un 10% a lo que ha sido la expansión de la molienda de soja en la Argentina. Hoy tenemos con esta planta funcionando una capacidad del orden de los 250.000 toneladas diarias de molienda de soja de nuestro país, y con la posibilidad de recibir también soja de Paraguay, de Bolivia, para ser molida, agregarle valor y exportada a todo el mundo. Lo importante es que esto ha sucedido, hemos visto una inauguración simultánea de otras obras igualmente importantes, pero cuyas magnitudes quedan empequeñecidas por lo que ha sido esta mega inversión. 500 millones de dólares en procesamiento de soja es en adición a lo que ha venido haciendo este sector. Desde el desarrollo de la genética en la semilla hasta las plantas de herbicidas, hasta las plantas de inoculantes, hasta lo que hace el agricultor, que es el capataz, el gerente de una línea de montaje a la que concurren todos estos insumos de alta tecnología para convertirse en soja de alto nivel de competitividad, de alto rendimiento. Ahora a todo eso se le agrega una expansión de la capacidad instalada. Todo esto con aquello que desde el año 2008 en adelante fue un poco denostado por buena parte de la política,
de la política oficial, por alguna parte de la oposición o de otros partidos políticos, buena parte de la intelectualidad que no comprende, no conoce lo que significa esto para el país. Cuando veníamos por el camino que se construyó desde la autopista Rosario-Santa Fe hasta esta zona, donde ya hay 3 plantas aceiteras de gran porte, las 3 más modernas a nivel mundial, porque son las últimas que se han inaugurado en todo el mundo, que son la de Dreyfus, la de esta que estamos inaugurando hoy en Renova, y una planta de Noble, la compañía que hace pocas semanas fue adquirida por COFCO, la gran corporación de alimentos de China. Aquí hay un camino afirmado, hecho un camino que todavía no está ni pavimentado, y sin embargo a la vera de este camino hay gomerías, kioscos, pequeños restaurantes y demás para atender el flujo permanente de camiones que está teniendo lugar en este lugar. Esto es lo que sucede con la soja en la Argentina. Muchos piensan que la soja es un negocio de unos pocos y que simplemente le sirve al país por lo que genera en materia de divisas. Yo digo, además de todo eso que es cierto, hay un ejército de gente dedicándose a contribuir con su trabajo en lo que es esta industria hoy a nivel nacional. Fíjense, los camiones de los que hablábamos recién tienen 18 cubiertas y consumen 2 juegos de cubiertas por año, o sea, son 20 cubiertas por 2, 40 cubiertas, y hoy acá pasaron 6.000 camiones en esta zona. Multipliquen, van a ver que la industria del neumático en la Argentina es soja dependiente, y es bueno que así sea. ¿Por qué? Porque así se entrelazan las actividades. No hay que ver esto como un segmento aislado, como una actividad de unos pocos, unos que se enriquecen. No, esto es un efecto difusión sobre toda la economía de la región y sobre la economía nacional por su impacto en la generación de divisas y en la generación sobre todo de estabilidad en materia cambiaria. En la Argentina, en la crisis del 2002, la situación que fue realmente muy problemática, muy difícil, todos la recordamos, empezó a atenuarse cuando llegó la cosecha, y fundamentalmente la cosecha de soja. La crisis de divisas que padecimos a comienzos del 2014, con una desaparición, un achicamiento de las reservas, se atenuó y se paralizó y se tranquilizó el dólar a medida que se acercaba la cosecha de soja. ¿Quiénes pusieron los dólares de puente en aquel momento? La agroindustria exportadora fundamentalmente de soja. Esta es la realidad. Y la realidad siempre se subleva. Algún día entenderemos un poquito más fácilmente todo esto. Hasta la semana que viene.